Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político-electoral, jurídico-constitucional, donde voces autorizadas, la opinión de especialistas, precisamente el análisis de auténticos expertos en temas político-electorales y jurídico-constitucionales, nos comparten su opinión, su análisis, su posicionamiento respecto de las históricas, inéditas o polémicas reformas constitucionales que van a cambiar el régimen de gobierno, el Estado de Derecho, y que muy probablemente van a modificar el esquema democrático que usted y yo conocemos. Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas. Iniciamos. Acompáñenos. Así es, amigos, bueno, pues ya estamos en esta mesa de análisis. Quiero agradecer especialmente la presencia esta mañana de una voz autorizada, un experto en materia electoral, un hombre que ha sido consejero del Instituto Nacional Electoral, un hombre que ha sido testigo de los auténticos cambios democráticos, de los legítimos cambios en una transición verdaderamente que respetaba la política y la democracia en México. Los avances eran muchos y seguíamos caminando a un paso muy prudente. Sin embargo, en los últimos años hemos sufrido cambios que muy probablemente sean pues un parteaguas para cambiar o modificar el esquema democrático, político y constitucional que conocemos. Y sí, estoy hablando del doctor Marco Antonio Baños, a quien le agradezco la presencia en esta mesa de análisis. Doctor Baños, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Julio, buenos días, un saludo muy afectuoso para ti, por supuesto, para todo el auditorio. Doctor, ¿qué está pasando en México respecto de las reformas constitucionales que son una realidad? ¿Qué está pasando con el INE que está desacatando, desobedeciendo las suspensiones definitivas, resoluciones del Poder Judicial que podrían constituir la comisión de diversos delitos? ¿Qué está pasando en este tema? ¿Qué explicación podríamos tener los mexicanos ante reitero, desacato, esta desobediencia institucional hacia las resoluciones del Poder Judicial, doctor Baños? Bueno, para empezar, estamos en un momento en el cual se está verificando una reforma muy agresiva al Poder Judicial, donde las modificaciones constitucionales han sido aprobadas con una enorme celeridad. Vimos el desahogo primero de la reforma constitucional en la Cámara de Senadores, luego cómo se dio en la Cámara de Diputados, el tema que se dio también en los congresos de los estados, donde en algunos de ellos se aprobó en 6 minutos. El caso concreto de el Congreso del Estado de Oaxaca, donde no hay una discusión, de hecho ni siquiera hay un conocimiento de lo que se está aprobando. Hay algunas entrevistas que se hicieron a ciertos legisladores y legisladoras donde se les pregunta sobre algunos de los contenidos en la reforma constitucional en materia del Poder Judicial y simplemente no pudieron dar un comentario específico sobre contenidos de los artículos modificados. Eso habla de cómo se ha trabajado al vapor, de manera fast track, por decirlo de alguna manera, sobre estas reformas. Y luego ya vimos también cómo el lunes de esta semana la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta hoy de México, pues presentó las iniciativas a las leyes de reformas a las leyes secundarias, concretamente las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General al sistema de medios de impugnación en materia electoral. En lo que se refiere, digamos, a las dos legislaciones, estas ya fueron discutidas y aprobadas en la Cámara de Senadores,
pero falta todavía el trámite de la Cámara de Diputados, que seguramente no tendrá mayores complicaciones. Me refiero a la celeridad y a la posibilidad de aprobarse por las mayorías que el Partido de Morena, que el Partido Verde y que el Partido del Trabajo tienen en ambas cámaras. Así que con independencia del momento en que sean recibidas en la Cámara de Diputados, pues es un hecho que las van a poder aprobar con cierta celeridad. En medio, pues hay un entorno en el cual se han presentado diversas impugnaciones para generar actos suspensivos de la implementación de la reforma que han ordenado al INE suspensiones de carácter provisional. El INE lo que hizo también en una situación dividida de las consejeras y consejeros electorales, pues fue impugnar la posibilidad de suspender la implementación de este proceso electoral de carácter judicial que ya empezó el INE, porque recordarás, Julio, Claro. que de acuerdo con los transitorios, particularmente el segundo transitorio de la reforma al Poder Judicial, pues estableció con claridad que el Instituto Nacional Electoral tendría 7 días contados a partir de la publicación, que fue bueno, al día siguiente de la publicación, que fue el día 15 de septiembre y por tanto entró en vigor el 16 de septiembre, 6. el INE tenía 7 días para iniciar la preparación de la elección. Entonces el INE ya viene encarrilado en ese punto. Y también a partir del día 16 de septiembre, el Senado de la República contaba con 30 días para publicar una convocatoria en la cual se tienen que indicar las plazas que concretamente se están eligiendo, los cargos que se van a elegir y algunas fechas y plazos que son fatales. De entrada, pues ya en las normas, particularmente en las normas transitorias de la reforma a las leyes secundarias, se estableció que la convocatoria se tiene que aprobar o se tiene que emitir el día 16 de octubre. Esto es miércoles o jueves de la siguiente semana y por consecuencia Claro. la Cámara de Diputados pues tendrá que aprobar a más tardar el lunes estas modificaciones para que se publiquen y por supuesto entren en vigor el martes muy probablemente. Claro. Entonces, viene ya bien encarrilado con esta situación, vienen estas suspensiones emitidas por jueces competentes que en el marco de sus atribuciones pues han ordenado que el instituto frene. Hay voces en la composición del Consejo General del INE que han señalado que se tienen que acatar estos mandatos del Poder Judicial y que sin embargo pues no han sido así, sino que la consejera presidenta Guadalupe Tadei, que todo mundo sabe, tiene una identificación con la cuarta transformación, pues evidentemente promovió el tema de la impugnación para que la sala superior del Tribunal Electoral le diga si debe o no suspender, si debe o no continuar con el desahogo del proceso electoral. Yo en lo particular creo que estas suspensiones que también están acompañadas con un esquema donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una consulta específica realizada por diversas juzgadores y juzgadoras que le dicen a la Corte que de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sería necesario revisar si la forma en la cual se dio la reforma al Poder Judicial se apega o no a principios constitucionales que obviamente están establecidos en la ley y en la propia Constitución para salvaguardar la democracia mexicana y particularmente el principio de la división de poderes. Esta cuestión que ha sido admitida a trámite bajo diversas modalidades, incluso el tema de algunas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, me parece a mí que tienen que ser resueltas con cierta celeridad por parte de la Corte. Claro. Lo único que sí se advierte ya en este momento con una absoluta claridad es que con independencia de lo que se va resolviendo, por un lado los jueces, las juezas que tienen a su cargo resolver estas impugnaciones que reciben, las instrucciones de suspensión a la implementación del proceso electoral que han emitido y lo que resuelva la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Pues el hecho concreto es que ya vivimos una crisis constitucional y yo Así es. quisiera acotar que cuando me refiero a una crisis de carácter constitucional, estoy advirtiendo una situación que es absolutamente incómoda y que tiene que ver con el desacato a decisiones de carácter judicial. Ahora resulta que las personas o las instituciones que son mandatadas por resoluciones judiciales, en este caso para suspender la implementación de la reforma o de la elección de las personas juzgadoras, pues desacatan lo que dicen los jueces y que además en medio tienen peticiones de los políticos. Hay que recordar la expresión de Ricardo Monreal Sí, como líder de los diputados, que ha señalado que el INE no tiene por qué acatar estas decisiones de los jueces y juezas, lo cual es caray. muy grave, ¿no? Porque hacen una especie como de calificación de qué es legal y de qué es ilegal, cuando eso está justamente en el corazón de las atribuciones de los jueces. Ellos son los que tienen que decir cuándo una cuestión es o no legal, cuándo es o no apegada a la Constitución. Y también esas lamentables expresiones de Gerardo Fernández Noroña, que como presidente de la Cámara de Senadores también se refirió a la forma en que le dio entrada a la Corte y a las disposiciones legales que le dan sustento a esa entrada a estudio de parte de la Corte para revisar si la reforma es o no apegada a la propia Constitución y a los principios que la rigen. Entonces, yo creo que esa parte nos sigue hablando de una situación, de una enorme división en el país y de una polémica extrema que se ha vivido con el tema de la reforma al Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, sin lugar a dudas una voz autorizada para opinar y compartirnos y explicarnos, porque son materias muy especializadas, muy técnicas. Y aquí va una pregunta que ha generado polémica e incertidumbre, doctor Baños. Oye, ¿qué está pasando en el Tribunal Electoral? ¿Cómo que le entregan, cómo que traiciona a uno de los consejeros del Tribunal Electoral, traiciona la causa del Poder Judicial y vota a favor para que entreguen toda la información respecto pues de este proceso electoral que está solicitando ya pues, el Senado de la República y el INE para que continúen con esta convocatoria en los términos y en las fechas que tú has mencionado? ¿Qué pasó en el Tribunal Electoral, doctor Baños? Bueno, aquí hay una cuestión que es muy importante, que tiene que ver con algunos de los mandatos que la reforma en términos constitucionales estableció para que se pudiera cumplir la emisión de la convocatoria y que tiene que ver con la identificación de los cargos. Como Claro, nosotros sabemos, hoy día el Consejo de la Judicatura Federal es la instancia que tiene a su cargo la identificación de estas plazas que son susceptibles de ser sometidas a la elección. Además, el Consejo de la Judicatura, con las atribuciones que todavía tiene, porque está en proceso de implementación, y obviamente aunque va a desaparecer, pues es un hecho que todavía tiene algunas atribuciones, puede modificar las jurisdicciones de los distritos judiciales, incluso claro. de los circuitos de carácter judicial. Sin embargo, ya los circuitos de carácter judicial, para, digamos, que nuestro auditorio lo ubique, pues hay un circuito judicial por entidad federativa. Entonces alguien podría decir, entonces todos los magistrados y magistradas de los circuitos judiciales, pues no tienen mayor problema para ser elegidos. Claro, porque Mm, son elecciones ahí en ese caso por entidad federativa, pero no ocurre lo mismo con los juzgados y los magistrados de distrito así es, que tienen un ámbito de jurisdicción completamente distinto a la geografía de los 300 distritos electorales. Y así es. esta demarcación, ese ámbito jurisdiccional, lo define particularmente el Consejo de la Judicatura. Además, el Consejo de la Judicatura, por las atribuciones que tiene, lleva una especie de registro de cuáles son las personas que están en activo, dónde están ubicadas, dónde están asignadas para que puedan realizar la actividad jurisdiccional en los términos de lo que establece la ley todavía funciones. Y en ese sentido, pues este consejo
tenía la instrucción en la reforma constitucional de entregarle las plazas a la Cámara de Senadores para que esta a su vez la pueda incluir en la convocatoria que, vuelvo a insistir, se va a emitir a más tardar el día 16 de octubre. Esa es la fecha tope que se tiene para la emisión de esta convocatoria. Entonces, en medio de las deliberaciones que se dieron para darle entrada a la consulta, particularmente que formaron algunos juzgadores, el Pleno de la Corte ya había dicho a través de la ministra presidenta que no se podía entregar esa información porque se estaba desahogando esta consulta. Sin embargo, Así pues, es. al someterse a consideración del Consejo de la Judicatura, pues el Pleno de este órgano, por una votación de 4-3, pues decidió entregar la información. Fue una votación cerrada, insisto, de 4-3, y sí se verificó ahí el cambio de postura de uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, y luego pues estas declaraciones de un personaje de la vida pública actual, que es Adán Augusto López, que señaló en algunos comentarios respecto de este tema, porque él se presenta siendo el coordinador de los senadores y senadoras de Morena, pues se presenta Ujú. como el político que resuelve estos entuertos. Es Claro, el de la negociación con Yunes, este senador traidor que así emigró es. de las fuerzas del PAN hacia Morena para poder concretar la votación de 86 que se requerían para poder modificar la Constitución, y ahora se asume como el que negoció que en el Consejo de la Judicatura pues pudiera avanzar la decisión de entregarse esta información. Yo creo que al haberse entregado esta información y pues digamos entrar en un desacato con lo que la presidenta de la Corte había señalado en algún momento, pues es una especie como de claudicación a la posibilidad de la defensa que el propio Poder Judicial tenía. Hay ya Así es. en esa decisión, pues hay muchas interpretaciones posibles. Sí, un esquema donde queda la duda otra vez de cómo consiguieron ese voto, de si fue un voto, vamos a ponerle unas comillas, Julio, premiado de alguna manera por parte de la Cuarta Claro, Transformación, si hubo alguna promesa para que este señor pues pueda participar, por ejemplo, en la elección de los integrantes del poder del Tribunal de Disciplina Judicial, que es así es. en lo que se va a convertir el Consejo de la Judicatura, junto con los órganos de administración del propio tribunal que tendrán esa conversión. Habrá un órgano administrativo nuevo, pero también habrá un tribunal de disciplina judicial que asumirá las funciones del Consejo de la Judicatura. Entonces, quién sabe si no le hicieron por ahí alguna promesa de que lo van a incluir en las listas, porque pues eso de que no se van a meter los de Morena y los del gobierno en la elección, pues Ah, suena muy extraño, suena casi impensable de que así ocurra. Pero vuelvo a insistir, pues hay una claudicación, hay un espíritu derrotista, hay una traición al movimiento de los trabajadores del Poder Judicial que han de acuerdo. mantenido la defensa de este poder, de lo que significa, de la posibilidad de la administración de la justicia en nuestro país, pero pues sí, fue muy lamentable lo que pasó con este sujeto. Pues estamos platicando y nos está aclarando con toda precisión y claridad el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, lo que pasó en el Consejo de la Judicatura, que es correcto, la resolución del Consejo para entregar la información al Senado de la República y continuar con los tiempos y las condiciones de, obviamente, esa reforma para que sea publicada el próximo 16 de octubre, la convocatoria para que, bueno, se pueda empezar a cumplir con los requisitos aquellos que aspiren a ocupar un cargo como jueces de distrito, magistrados y, ¿por qué no?, hasta ministros de la Corte. Pero aquí lo importante es entender y reconocer que Morena, claro que tiene las manos metidas en este proceso, claro que Morena va a tener control no solo para la propuesta, sino para la designación de estos cargos, pero de esto platicaremos después de este corte comercial. No se le cambie, seguimos contrastando ideas, regresamos.
Gracias, amigos. Gracias. Bueno, pues ya estamos precisamente de regreso en esta mesa de análisis. Esta histórica, inédita reforma constitucional, esta polémica actuación de Morena en el Congreso, pues, federal, y bueno, las decisiones institucionales del Consejo de la Judicatura, del Instituto Nacional Electoral, que deberían demostrar su independencia, que deberían ser garantes de la autonomía, que deberían ser defensores de los derechos humanos y sobre todo defensores de la democracia. Sin embargo, los cambios, las negociaciones en lo obscurito o los acuerdos inconfesables se han pues manifestado en estas decisiones en los últimos días. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños sobre esta reforma constitucional. Hay una polémica porque hay una grave contradicción entre dos artículos, el 94 y el 97, que hablan precisamente de la temporalidad de 2 o de 4 años para designar al presidente de la Corte. Doctor Baños, estamos ya en el proceso de convocatoria, prácticamente ya está implementándose este proceso electoral. ¿Qué va a hacer Morena? ¿Les dan los tiempos para reformar? ¿Hay condiciones para que puedan reformar la reforma? Bueno, hay un tema que a propósito de esto ocurrió ayer en la mañanera de Claudia Sheinbaum, Así pero es, empecemos por mencionar que la contradicción a la que tú te refieres es porque en uno de los artículos que mencionas se estableció que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería con la persona que sea más votada, el que saque más así votos es, de las o los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues será el presidente. Y como en ese mismo artículo se prevé una presidencia rotativa por 2 años, se así es, estableció que el más votado sería el primer presidente o presidenta, el segundo más votado después de 2 años sería el segundo presidente o presidenta, y después de 4 años, el tercero más votado, y así sucesivamente, sería presidente o presidenta hasta agotar el periodo de los 9 años. Pero en el 97 se mantuvo esta disposición que se volvió muy conocida a propósito de aquella vieja discusión de claro, Saldívar, el traidor de la corte, que claro, en su momento, en una modificación vía un artículo transitorio a las leyes también judiciales que modificaban de alguna manera al Poder Judicial, pues le ampliaban el plazo, tú recordarás, pero se es trataba cierto, de un artículo transitorio en leyes secundarias que claro, modificaba la disposición de que el presidente o presidenta de la Corte dura en su encargo 4 años y que es designado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta disposición se mantiene así y ahora tienes otra que te dice que no, que el presidente será el más votado o la más votada, en los términos que ya mencionamos. Entonces, entraron en contradicción y eso habla de que es una reforma pues al vapor, es mentira que la reforma al Poder Judicial pues se haya discutido con amplitud y que como ellos han venido alardeando que desde el 5 de febrero ha habido una enorme discusión. No, la discusión se dio, vamos a poner también unas comillas, en esos famosos 9 foros que se organizaron entre julio y agosto de este año y que fue un diálogo de sordos, porque iban los integrantes del Poder Judicial, iban los académicos, iban los expertos a esos foros a opinar sobre los contenidos de la reforma al Poder Judicial, pues nadie los oía, esa es la verdad, o sea, no le demos vueltas al asunto. No había un esquema de interacción en la construcción de modificaciones, pero tampoco se hizo una revisión de la congruencia de los artículos. Y entonces claro, tampoco se dio en esas noches de la Michuca, donde la Cámara de Diputados discutió la reforma y donde el Senado luego la aprobó de manera de fast track. Y bueno, ajá, pues, no hubo esa revisión y quedaron esas incongruencias que Diego Valadez ha explicado con mucha amplitud, entre otros claro, constitucionalistas, Francisco Burgó, al propio Carbonell, en fin, se han referido con amplitud a esas contradicciones que tiene la Constitución. Pero ayer en la mañanera, pues la consejera jurídica Ernestina Godoy, ex fiscal, si no me estoy equivocando, de la Ciudad de México, que no logró
permanencia en ese cargo por que no tuvo los votos en el Congreso local, tú lo recordarás, y ahora pues Así fue es. designada como consejera jurídica por parte de la presidenta de la República. Entonces, esta abogada, consejera jurídica, pues dijo que es un tema de una antinomia que se resuelve muy fácil y que como hay un artículo por ahí transitorio en el decreto de reformas constitucionales que dice que todas las disposiciones que se opongan al presente decreto quedan abrogadas, entonces pues ya con eso queda resuelto el asunto. Y luego volvemos ahora a esta figura polémica que, vuelvo a insistir, debe ser usada como ejemplo en las aulas de las universidades para explicar lo que no debe hacer un juez, para explicar que en materia de ética pública hay conductas que son inadmisibles para un juzgador, porque Claro. quisiera traer a colación lo que dijo ayer el propio Saldívar, que fue presidente de la Corte, todo el mundo lo sabe, y que además en una entrevista reciente con un colega tuyo de los medios de comunicación, le dijo en esta misma semana, pues que lo que están haciendo los ministros y ministras de la Corte es defender sus privilegios al haberle dado entrada a la consulta que se está haciendo por parte de las y los juzgadores en esta materia. O sea, el ministro Saldívar, exministro Saldívar, diciendo que sus ex colegas están defendiendo los privilegios, privilegios, por cierto, de los que él goza, ¿eh? No creo Claro. que haya renunciado o que nos diga si ya renunció para que no andemos especulando a su pensión vitalicia que todavía no se anula, a estas prestaciones que bueno, pues estoy de acuerdo en que se supriman, pero que pues, él sigue teniendo ahí hoy día y que si no las tiene, vamos a suponer que en un acto, en un acto divino se haya sido iluminado y entonces renunció a esos privilegios, nada más que lo aclare para saberlo. Pero eso no quiere Claro. decir que no los obtuvo y que no los disfrutó, que no los usó en el periodo que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Personaje verdaderamente negro para la vida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una persona que traicionó la ética pública y los principios y que ni siquiera había sido aceptada su renuncia y ya estaba colaborando en el equipo de Claudia Sheinbaum en aquella ocasión. Pero bueno, este hombre también explicó que es una antinomia y que este artículo transitorio podría resolver esta situación. O sea, dicho de otra manera, para Morena, bueno, en este caso para el gobierno federal, lo preciso, no ha sido Morena, sino el gobierno federal, a través de la consejera jurídica y el coordinador de políticas públicas del gobierno federal, pues han dicho que se resuelve con ese transitorio. Entonces, aquí lo importante, Julio, será ver cómo, Caray. cómo es que ellos emiten esa modificación, porque lo que ellos Sí. están buscando después de que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? O sea, Claro. aquí la pregunta es, ¿qué van a hacer? Cuando editen un texto de la Constitución, con las siglas del gobierno federal, de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados o de alguno de los congresos locales, ese texto constitucional va a incluir o no esa redacción del 97, porque si la anula, si la abroga el artículo transitorio que ellos dicen, pues entonces ellos están corrigiendo la redacción de la Constitución, ¿no es cierto? Imposible. Exactamente. Hay, evidentemente, en eso, pues digamos, tiene alguna razón Saldívar cuando dice que hay, que esto es una práctica que ocurre en el mundo, ¿no? En México, en leyes secundarias hay algunas contradicciones, ¿no? Claro, claro. Es lo que, Secundarias, en leyes secundarias hay algunas contradicciones. reglamentarias, claro. La propia Legipe tiene por ahí dos fechas, por ejemplo, para el tema de la asignación de las diputaciones de representación proporcional, De que a acuerdo. fin de cuentas pues, se toma la de mayor amplitud, que es la del 23 de agosto, como ocurrió para este proceso y para los anteriores, después Claro. de la emisión de la Legipe. Pero en términos constitucionales,
además está como muy grave el error que se cometió. ¿Cómo es posible que el que está reformando la Constitución no se dé cuenta de que está habiendo esa contradicción de normas en el 97 y olvido el primero que tú mencionaste? 94, No, 94. exactamente, 94, perdóname. Estos, digo, conozco bien la redacción, no ubicaba el número, pero Claro, conozco claro. bien lo que se puso en un caso y en otro, pero es evidente que hay un error de revisión, no hay pulcritud de parte de Así los que es. redactaron la Constitución y por eso estas incongruencias, pero entonces ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar así el texto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque Pues sí, evidentemente ese texto ya se publicó en un decreto que está en el Diario Oficial de la Federación. Ya se promulgó, acuérdate de esos últimos actos de el López proceso legislativo. Obrador en Palacio Claro, Nacional, sí, firmando y Claudia Sheinbaum allá a un lado, firmando el claro. decreto y ya la reforma, el poder, la destrucción de la democracia vitoreada por el propio López Obrador. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues, están ahí. Ahora, hay otro tipo de situaciones que se han presentado y que a lo mejor, si me das permiso, Julio, valdría la pena Por favor, mencionar ahora. Pero adelante, doctor. ahora que se discutieron las leyes secundarias en el Senado, pues Claudia Sheinbaum había dicho que ahí se iban a corregir algunas cuestiones y se iba a precisar temas para que quedara claro que la reforma al Poder Judicial no afecta a nada, no afecta ni a los empresarios, no afecta las condiciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, una serie de cuestiones que dijo la presidenta. Eso no fue cierto para empezar, ¿no? Así es, así Este, es. no solamente no las modificó, no solamente no Claro. las aclaró, sino que las mantuvo e incluso las profundizó, porque pues esta Ujú. interpretación de Ernestina Godoy, o sea, ¿con qué cachaza sales como consejero jurídico de la presidencia, consejera jurídica de la presidencia, y dices que un transitorio te va a modificar un error en una antinomia que se presenta entre el 94 y 97, ¿no? Claro, Pero bueno, claro. por un lado. Luego, segundo lugar, es de veras para la historia, Julio, y no es un tema menor, y creo que los comunicadores y tú en tus trabajos del colegio de abogados en el foro de la Ciudad de México, deberían de profundizar en la discusión sobre este asunto que intentó la mayoría parlamentaria del Senado de Morena, el Verde y el PT, que le metieron al procedimiento para la selección de los aspirantes. Hay que recordar que emite el Senado la convocatoria, en Claro, la convocatoria se indican las plazas, luego después se instalan los famosos comités de evaluación así del es. Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, integrados por 5 juristas elegidos por la presidenta, evidentemente por las mayorías Obvio. parlamentarias y por el Pleno de la Corte, ¿no? Entonces, estos comités eligen a 10 por cada ministro o ministra, a 6 por cada magistrado o juez o jueza que se van a elegir en los Así otros es. cargos, ¿no? Bueno, una vez que han elegido a estos, porque ya revisaron, no van a revisar nada, Julio, pero bueno, ya revisaron los perfiles, la trayectoria profesional y no sé Claro. cuántos dice ahí la constitución de cada una de estas personas, entonces integran una lista de 10 por cada cargo, ¿no? Y luego se lo mandan de acuerdo al procedimiento en este caso, a la titular del Ejecutivo, la presidenta Sheinbaum, y lo mandan a los plenos de la Cámara de Senadores y de Diputados y al pleno de la Corte. Muy bien. Bueno, pues resulta que los senadores morenistas le metieron mano a la redacción y le Claro, cambiaron lo que decía Claudia Sheinbaum en su iniciativa para establecer en las comisiones, porque esto no se aprobó al final de cuentas, pero sí así en es. las comisiones se establecía que se tenía que obtener la conformidad del Poder Judicial, perdóname, de los poderes sobre los listados, pero que además los poderes
tenían derecho de veto a los De veto. aspirantes. Déjame Así es. poner un ejemplo y arbitrariamente utilizar tu nombre. El doctor Por Julio favor. Jiménez, aspirante en la lista de alguno de los tres poderes, espero que sea de la Corte, Así es. al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ah, pero como el señor Julio Jiménez también apareció, porque se puede, en la lista del poder legislativo, por decir algo, Ujú. las mayorías morenistas van a decir, no, porque Julio Jiménez ha sido muy crítico del gobierno, ha sido muy crítico de López Obrador, ha sido muy crítico del proceso electoral y no está de acuerdo con la reforma del Poder Judicial. Quítenlo. Eso es lo Ujú. que querían ellos. Eso sí, ya de plano, ya no es de un tema autocrático, es ya casi, casi de un asunto dictatorial. Esa es la verdad. Así es. Así Pero es. yo creo que dentro de estas cosas que están ocurriendo, pues me parece a mí que la presidenta de la República tuvo un gesto de sensatez, de objetividad y dijo, quiten eso, que yo no lo Claro. puse, ¿no? Ha tenido algunas respuestas públicas que me parece, pues sí diferencian la gestión actual, no en muchos de los contenidos que es idéntico a lo que hacía López Obrador, pero en este Claro. tipo de cosas pues la verdad es que yo creo que López Obrador hubiera mantenido esa disposición, ya que Claudia Sheinbaum haya dicho, quiten eso, porque no está bien, que incluso usó esa expresión, que no está bien. Yo creo que esa Claro. parte fue adecuada en la reacción de la presidenta y luego sale este otro personaje, Mier, en el Senado para decir que están totalmente de acuerdo para que se mantenga el procedimiento. Cuando ellos lo metieron, cuando Claro. ellos, sin consultarle a la presidenta, lo metieron y luego dicen ellos en las discusiones del Pleno que no, que están de acuerdo en quitarlo, en dejar la redacción como estaba. Esa parte estaba ahí, pero hay una que no quitaron y que sí es, en mi opinión, muy lamentable, que fue la ampliación de las atribuciones de Guadalupe Tadei como consejera presidenta del Así Instituto es. Nacional Electoral. Y bueno, pues digo, a reserva, yo no he visto la redacción exacta, pero por lo que se ha mencionado en los medios, el hecho concreto es que Guadalupe Tadei va a poder designar a todas las figuras de los directores y directoras ejecutivas y titulares de las unidades técnicas, con excepción de la secretaria ejecutiva, porque ahí el procedimiento está señalado en el 41 de la Constitución. Pero Así es. lo que sí es un hecho concreto es que le dieron manga ancha a Guadalupe Tadei para nombrar a estas personas como titulares de las áreas operativas del Instituto Nacional Electoral y que no tenga que pasar por el Pleno. Esto significa, y tiene muchas lecturas, Julio, significa por un lado que esta decisión del Senado, si es avalada por el Pleno de la Cámara de Diputados, va a ser un elemento que va a destruir una parte de la colegialidad que el IFE y el Instituto Nacional Electoral, IFE-INE, han mantenido en 35 años, que tiene que De ver acuerdo. con una decisión de que los cargos se hagan por el acuerdo de todas las consejerías. Hoy, 11 de octubre, el Instituto Nacional Electoral cumple un año más de existencia porque la primera sesión formal del Pleno del Instituto Federal Electoral fue el 11 de octubre de 1990. 90. Entonces, Así es. el Instituto Nacional Electoral, que hoy está en su cumpleaños, pues se enfrenta a esta situación aprobada en el Pleno del Senado que dice que la presidenta ya no tiene que consultarle a las consejeras y consejeros, sino bajo su libre albedrío designar a quien ella considere más adecuado. Es un tema que le da continuidad, Julio, a una decisión que lamentablemente la Sala Superior blindó para favorecer a Guadalupe Tadei. Tú recordarás que Guadalupe Tadei pues tiene ya a estas alturas un año y medio como consejera presidenta, que no ha podido Claro. establecer los consensos para hacer las designaciones y que ante la imposibilidad de que se generan los consensos y el hecho de que Guadalupe Tadei se fue por el lado de las
decisiones de encargadurías de despacho de las áreas operativas, la mayoría de las consejeras y consejeros electorales emitieron un acuerdo, la llevaron a una sesión de pleno, emitieron un acuerdo para establecer reglas de operación para esas encargadurías y tiempos específicos de duración en estos encargos. Ese Claro, acuerdo fue revocado por la Sala Superior. Qué curioso, ¿verdad? La mayoría de la Sala Superior revocó el casualmente. acuerdo y dijo además que podía poner a quien quisiera por el tiempo que quisiera. Mm, Entonces, esa Bueno, situación de blindaje hecho en la Sala Superior, pues se tradujo ahora a una disposición en la reforma que se aprobó para la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, yo digo, es un abuso de parte de estas mayorías que no tienen hoy día ninguna necesidad de pactar con la oposición, que la oposición, digamos, pese a, por ejemplo, uno de los discursos que más me han gustado en estos días fue el de Colosio, sin lugar a dudas, un discurso bastante sólido que habló de los claro. riesgos, de los efectos en la democracia de esta reforma, de las contradicciones que hay en la propia legislación por la manera en que se ha dado. Un discurso que vale la pena escuchar de parte de Luis Donaldo Colosio como senador ahora y como integrante de la fracción parlamentaria del Partido de Movimiento Ciudadano. Pero yo creo que hay un abuso, un exceso de parte de Morena en este tipo Totalmente. de asuntos. Totalmente de acuerdo, estamos platicando y atendiendo de manera muy oportuna la claridad, la objetividad y sobre todo la contundencia de la explicación del doctor Marco Antonio Baños, reitero, un experto en temas político-electorales, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, un testigo presencial de los importantes e históricos cambios en la democracia mexicana. Sin embargo, ahora con estas ocurrencias, con estas pues, decisiones en fast track o estas justificaciones a veces un tanto cuanto legaloides, lejos, muy lejos de la legalidad constitucional, muy lejos de la formalidad electoral, pero sobre todo muy lejos de la realidad jurídico-constitucional en la que el Estado de Derecho mexicano vivía. Doctor Marco Antonio Baños, ¿visualizas pues que este proceso electoral va a continuar? Estas etapas van a continuar cada uno de sus tiempos establecidos. ¿Qué visualizas para el próximo año, doctor Marco Antonio Baños? Un control absoluto del Poder Judicial, un sometimiento absoluto del Instituto Nacional Electoral y sobre todo el control en los órganos de contrapeso como el Tribunal Electoral, el Poder Judicial y la Federación y claro, prácticamente la desaparición de organismos constitucionales autónomos como el INAI. ¿Qué opinión te merece este escenario, doctor Baños? Sí, yo creo que tienes toda la razón. Pues para empezar, no veo condiciones para que se detenga la implementación de la reforma, para que el INE suspenda el desahogo del proceso. Yo creo que si la Corte, por ejemplo, resolviera con celeridad la situación de detener la implementación del proceso, pues habría un desacato tremendo por parte del INE, de parte de Morena. Creo que eso es lo que podría pasar, donde además Claro, también pues hay una otra contradicción en los textos, porque recordarás que Luis María Aguilar, es Luis María Aguilar el que concluye, ¿no? Ahora en noviembre. así Este, es, ya, están unos cuantos días. sí, pero en los transitorios se me Lo hace van a que prorrogar, lo van a prorrogar. Entonces, así es. esos temas que también son de las contradicciones de la reforma, me parece que nos van a llevar a mantener una corte que a lo mejor va a estar emitiendo algunas disposiciones y van a ser desacatadas por parte del gobierno. Es decir, si hay una crisis constitucional, es un tema que no habíamos vivido en nuestro país. Ni siquiera el propio López Obrador había dado un paso Así al es. frente para desacatar las decisiones de la Corte, porque le echaron abajo varias reformas y eso motivó pues esta venganza que impulsó el propio López Obrador para destruir al Poder Judicial antes de irse. Y obviamente pues un proceso con una TADEI fortalecida, que va a estar arropada por la estructura ejecutiva del INE y donde no va a apelar tanto a los consejeros y donde la forma Claro, es muy sencilla. Si hay algún acuerdo que no le guste a Tadei porque se aprobó de cierta manera por la mayoría de los consejeros y consejeras que no la acompañan, pero ya tienen la estructura ejecutiva, ¿no? Pues simplemente pues va sí. a votar.
que no se apruebe, se impugna, siempre hay formas de que se impugnen estas cosas, va a ir a la Obvio. sala superior y la sala superior va a ordenar que se haga como requiera Guadalupe Tadei. Y es una fórmula que ya está muy vista, que ya la vimos en el desahogo del proceso electoral constitucional anterior y que nos va a llevar a una situación, insisto, ya de un terreno de nadie, donde lamentablemente las instituciones, la legalidad, la constitucionalidad que se había logrado hasta hace unos días, pues va a ser un tema ya difícil de que se pueda actualizar por parte del gobierno y por parte de los propios partidos y demás instituciones públicas. Una situación lamentable. Y ya una vez que se concluya con la elección del Poder Judicial, primero vamos a ver cómo sale, ¿no? Vamos a ver Claro. cómo le hacen para ir resolviendo una serie de situaciones. Y la otra, pues es que evidentemente quienes resulten electos o las mujeres y hombres que resulten electos, pues van a tener encima a la guillotina. Ya iremos analizando y discutiendo en qué se va a convertir el Tribunal de Disciplina Judicial. Ese asunto La Santa Inquisición, doctor Baños. es una santa inquisición, es una especie de guillotina para aquel que se aparte, Sí, porque la Constitución no dice cuáles son las causales para sujetar a remoción, procedimiento a un juzgador, pero pues, claro. las causas son muy sencillas. Las decisiones que no le gusten a los legisladores o al gobierno, pues serán las que sometan a procedimiento a estos juzgadores, juzgadoras, y sobre los cuales pues caiga esta guillotina, como en la época del terror allá de la Francia, que luego tuvo esta revolución y luego tuvo la emisión de esta constitución histórica de aquellos años, pero antes pues se vivió la decapitación de muchas personas, como aquí se va a vivir figuradamente. Esperemos que no se replique lo de Chilpancingo, pero Así es. sí van a ser sometidos a tribunal que, lo has dicho con mucha precisión, será una especie de nueva Inquisición. Pues la verdad es que es preocupante el escenario, el contexto, la realidad que vive el Estado de Derecho. La democracia prácticamente ha muerto. Hay fecha perentoria para la ejecución del Poder Judicial que conocemos. Hay pues ya un anuncio, una muerte anunciada precisamente para el contexto judicial que vivimos y del que se sirvieron el propio Andrés Manuel López Obrador y Morena para gozar de las garantías, disfrutar de la legalidad, de la imparcialidad que el Estado de Derecho le brindaba, que las instituciones democráticas le garantizaban, y que gracias a todo ello, él logró ser presidente y Morena posicionarse en la primera fuerza política de la nación. Y hoy con la nueva presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tal parece que el poder será absoluto. Estamos entrando a una época muy oscura de un posible gobierno totalitario, absolutista, autocrático, doctor Baños. Yo digo que sí, que estamos en esa víspera, estamos en un proceso de recomposición del régimen político y vamos a ver qué sucede. Pues doctor, la verdad es que las reformas que están lanzando en el Congreso de la Unión están impactando el sector económico, energético, el sector democrático, constitucional. La verdad es que las consecuencias no estarán a esperar en próximos meses en el sector económico financiero, en el contexto internacional y en el contexto de la política interior. Yo quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo amigo de Contrastando las Noticias, su presencia, su opinión, sus comentarios, pero sobre todo el apoyo que nos brinda para realizar esta mesa de análisis semanal. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Baños. Sé que tienes una agenda muy saturada. Te deseo un excelente fin de semana y muy buenas tardes. Gracias, Julio. Un saludo para todas y todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. El doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, aquí, en Contrastando Ideas. No le cambien, ya está listo el maestro Nelson Vargas. También platicaremos de los cambios en la CONADE, cómo llega el nuevo titular de la CONADE y qué cambios estaremos esperando frente a esta transición también allá en la máxima institución que regula el deporte nacional y olímpico. No le cambie, regresamos.